Bueno, muchas gracias a todos por estar. Es un placer poder estar intentando transmitirles un poco del interés por los controles internos al momento del desarrollo de sistemas de información que sean eficaces. Me voy a presentar un poco para que sepan quién soy. María Mercedes Barbosa, soy socia de Estrada y Asociados y responsable de la parte de ética y compliance. Suena aburrido, ya sé. Cambien las caras, por favor. Voy a agradecerles, obviamente, a los organizadores de Nerdearla por convocarme, especialmente a Eduardo Casarero y a Ezequiel Maraschio, que estuvieron ahí al pie del cañón para cada consulta que surgió. Muchas gracias también a IDEAR. IDEAR es el Instituto de Desarrollo de Estudios Argentinos en Políticas Públicas y, por supuesto, a Estrada y Asociados, que me bancó durante todo el proceso del desarrollo de la charla. Bueno, esta charla va a estar estructurada en dos partes. Vamos a ver un poco rápido la parte más aburrida, que es el encuadre histórico, pero nos va a servir un poco para entender el porqué de la existencia de SOX como ley y de COSO como marco de referencia para control interno. Sí, me parece que la voz se va, ¿no? Bueno, le sigo dando. Les voy a empezar contando una historia, y una historia que era hace una vez en Houston, Texas, una compañía energética norteamericana, obviamente muy importante, se llamaba Enron. Enron era una empresa súper global que manejaba servicios de petróleo, gas, electricidad, hasta energías renovables, tenía muchos contratos a lo largo del globo y muchos de ellos obtenidos mediante sobornos y extorsiones, así que es un poco la trama de la historia. Esta empresa empleaba 21.000 personas, era una de las empresas que más personas tenía empleadas en su nómina. Al año 2000 estaba facturando 111.000 millones de dólares. Fue considerada la séptima empresa de Estados Unidos y, por supuesto, rankeada por la revista Fortune a lo largo de 6 años consecutivos como la empresa más creativa de América del Norte. Y ahora un poco vamos a ver por qué fue creativa. ¿Qué pasa con Enron? Enron empieza a trabajar una gran espiral de ingeniería financiera, muy fraudulenta, muy institucionalizada en la cultura de la compañía, todo esto acompañado de una contabilidad creativa, así que creo que un poco el ranking de Fortune se refería a este tipo de creatividad. De esta manera lo que creaba Enron era un beneficio ilusorio de millones de dólares a nivel global, mientras tanto Enron estaba perdiendo dinero. Todo esto los inversores ni los accionistas sabían de que esta situación estaba ocurriendo. Esta práctica de tanta creatividad llevó a que todas las acciones subieran a niveles altísimos. Los ejecutivos se dieron cuenta de que las pérdidas estaban siendo ocultadas en paraísos fiscales y empezaron a usar esa información privilegiada para deshacer sus carteras de inversión, empezaron a desguazar sus posiciones financieras y a vender acciones. En el paralelo, la opinión pública, el inversor común y corriente estaba siendo estimulado para que comprara acciones de Enron. Esto tiene una consecuencia en el movimiento de la acción. La acción baja raudamente de 90 dólares consecutivamente a lo largo de 2 años, desde agosto de 2000 hasta su caída en diciembre de 2001. Ahora vamos a ver después a qué valores llega esta acción. Las acciones siguen cayendo. Cuando suceden los ataques de las torres en septiembre de 2011, un poco quita del foco de atención de los medios de comunicación todo esto que estaba pasando con Enron, porque ni los analistas bursátiles entendían qué es lo que ocurría que bajaba tanto la acción en una empresa petrolera. Es decir, no se entendía un negocio tan redituable con una situación que en el mercado estaba claramente mostrando todo lo contrario. Esto genera mucha preocupación y empieza a generar los primeros despidos de los empleados de Enron.
Mientras tanto, existían estados contables, todas las empresas tienen balances, todos los balances son una de las herramientas que se utilizan para analizar si una empresa es pasible de inversión o no. Estos balances estaban mostrando que todos los números de Enron eran buenísimos, pero sin embargo vos veías el gráfico de cotización de recién y la acción venía cayendo sin ningún tipo de detención. Cero ética tiene Arthur Andersen. Arthur Andersen en su momento fue una de las 5 empresas más grandes de contabilidad y auditoría del mundo y reconoce en algún momento que tiene que hacer correcciones a la contabilidad a lo largo de los años 97 a 2000. 4 años en los que encontraron pérdidas durante todos esos 4 años continuamente. Con todo esto, Enron intenta sincerar un poco su situación, intenta decir, bueno, por lo menos llamamos a nuestros auditores y les dijimos, bueno, corrijan todo lo mal que estuvieron trabajando, hagan los ajustes contables que se merecen y demás. Pero sin embargo, la reputación y la gestión de Enron venía bajando y el público inversor norteamericano es un público inversor muy arraigado en sus propias compañías. Al público norteamericano le gusta mucho invertir en sus propias compañías, algo que en Argentina generalmente no pasa. Entonces, resulta que una de las calificadoras de riesgo, no sé si habrán escuchado nombrar acerca de Moody's, baja la calificación de riesgo de la compañía, un poco por la incertidumbre que se estaba generando en el mercado, un poco por los estados financieros que estaban mostrando información que no era real, y la baja a niveles de papeles basura, de lo que en los medios algunos, si se les ocurre ir para la parte más financiera o económica de algún diario, van a encontrar como high yield equities. Son bonos basuras en los que en Argentina tuvimos bonos basura y bueno, pasó toda esta debacle del 2001 para adelante. Todo esto provocó un colapso, el futuro de Enron ya estaba sellado a este punto. Y el 28 de noviembre de 2001, y nombro la fecha porque es la fecha realmente importante para Enron, Enron se derrumba y el precio de la acción cae a 61 centavos de dólar, de 90 que estaba, y a pesar de haber estimulado a lo largo de toda su caída a los inversores a que siguieran comprando acciones de Enron. A este punto, los accionistas perdieron 74.000 millones de dólares, los pasivos de Enron, las deudas, sumaron 67.000 millones de dólares, y esa es la situación con la que Enron le dio las gracias a todos aquellos que habían confiado en su compañía y en sus estados contables. Consecuencias de esto, una violación a la confianza. El sistema financiero se maneja a través de confianza. Hoy por hoy existe la confianza en el sistema financiero. Y esto queda súper trastabillado, ya la gente no creía en las cotizaciones ni en los analistas bursátiles y tampoco creía en los estados financieros que ninguna de las compañías cotizantes estaba presentando, porque si había pasado esto con Arthur Andersen, que había mentido sobre los balances de Enron, ¿por qué vamos a seguir creyendo en esto? Pero bueno, dentro de todo, Enron sirve como símbolo de la corrupción y del fraude corporativo. Se lo conoce hoy por hoy como uno de los casos de estudio de fraude más importantes del mundo empresarial. Y Enron arrastra consigo de las 5 empresas más importantes, conocidas como Big Five, arrastra consigo la existencia de Arthur Andersen. Dentro de todo lo malo hay algo bueno, como en el yin y el yang, y Enron es causa directa de la sanción de una ley en el Congreso de los Estados Unidos, la ley Sarbanes-Oxley, más conocida como SOX. Y acá algo muy anecdótico, esta ley fue sancionada por el Congreso en forma unánime por 2 congresistas que tuvieron la idea de empezar a custodiar los intereses del pueblo norteamericano. Uno de ellos es Paul Sarbanes, el otro es Michael Doxley, uno de ellos demócrata, el otro republicano. Y acá me voy a permitir abrir un paréntesis y contarles que en Argentina, en el Congreso Nacional, se está tratando la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, más conocida como responsabilidad penal empresaria. Esa ley lo que establece es que todas las empresas, desde
micropymes, pymes, hasta grandes corporaciones, tengan un sistema de compliance que permita determinar que los controles internos existen y funcionan bien. Desafortunadamente en Argentina todavía estamos discutiendo en términos de partidismo en lugar de términos de patriotismo y se están sacando las pestañas entre los diputados para ver si dan quórum o no para sancionar esta ley. Pero bueno, volviendo a SOX, se establece básicamente estas medidas de control interno. ¿Qué tipo de medidas de control interno? Medidas de control internos aplicables a las organizaciones, especialmente a las cotizantes en las bolsas, y también a los auditores, a los contadores, que son los que realizan pruebas de auditoría en los estados contables de las compañías que luego certifican la razonabilidad de la información expuesta. Pruebas como evaluar los controles diseñados para detectar y prevenir fraudes, es decir, teniendo un circuito administrativo, un flowchart en el que vos definís desde dónde empieza un proceso hasta dónde termina, vos tenés que tener la posibilidad de extender tus pruebas y evaluar que todos esos controles que están establecidos funcionan y que por otro lado funcionan bien. Por otro lado, evaluar específicamente los controles que son inherentes a la confección de los estados financieros al final de cada ejercicio. Extender un poco más la prueba, poner un poco más de cola en el banco y probar que las cosas funcionan. Por otro lado, evaluar el control de la veracidad de los estados, de los asientos contables, los journal entries, porque claramente la información financiera fluye a través de un sistema de información y ese sistema de información tiene que fluir paralelamente al circuito administrativo. Es como si tuviéramos una vía y uno de los rieles fuera el circuito administrativo y el otro riel fuera el sistema de información. Y hoy la tecnología con todos los avances está permitiendo que cada vez más haya mucho paralelismo en cuanto al trabajo de los sistemas y los circuitos administrativos propios. Y por otro lado, y acá un poco el porqué de la existencia de COSO, la misma ley SOX establece que es necesario evaluar la credibilidad de los controles de la compañía de acuerdo a este marco de referencia. Este marco de referencia proviene de una organización que es el Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeweight Commission, suena largo, por eso le pusieron COSO, para que todos fuéramos más sencillos de acordarnos de qué se trataba. Y COSO es una organización que provee guías sobre control interno, gestión de riesgo empresarial y prevención de fraude. Siempre tiene el concepto intrínseco de mejora continua. COSO empieza a proveer estas guías en el año 85, porque también existían fraudes en el año 85, también existía corrupción en el año 85 y va a seguir ocurriendo más adelante y cada vez va a haber más estándares anticorrupción mientras sigamos existiendo como mundo. A partir de 1992, COSO es determinado como el mejor marco de referencia para evaluar y termina considerándose como el parámetro, el sensor más importante para realizar este tipo de evaluaciones. Con la mira puesta en los gobiernos corporativos de las empresas, es decir, las altas direcciones, porque también las altas direcciones tienen que tener controles. Si no pasa lo que pasó con Enron, que empezaron a usar información clasificada para desguazar posiciones financieras, mientras tanto todo el mundo seguía apostando a eso, con la mira puesta en la evaluación de los riesgos asociados a todas las actividades de la compañía, con todos los avances tecnológicos que están ocurriendo y que permiten que cada vez exista más seguridad en cuanto al procesamiento, a la recolección y el análisis de la información y teniendo en cuenta que cada vez hay modelos de negocios mucho más complejos y muchos más amplios, lo que hace específicamente COSO a lo largo de todos estos años, desde el 85, 92 hasta hoy, es expandir un poco los requerimientos, no tanto regulatorios, sino también de reporte. Y actualmente hoy las compañías están usando mucho no solamente los reportes de evaluación de control interno, sino también los reportes de sustentabilidad como parte de la responsabilidad social de cada una de las compañías, porque uno de los acápitas de la responsabilidad social es transparencia.
Hubo impactos a gran escala que sacudieron las estructuras de todos los gobiernos corporativos, de todas las importantes compañías que fueron derivados de Enron, que comenzaron desde el Watergate en la época de Nixon, que siguieron con Parmalat y que recientemente hemos visto con la crisis subprime de 2008, el caso FIFA, el caso Petrobras, hoy en los medios Odebrecht y también el caso de Volkswagen. Todos esos hechos fueron disparadores para lograr que COSO fuera utilizado como una herramienta que brinda sabiduría y que es parámetro de medición para medir la efectividad de los controles internos. Acá les presento a COSO. En la izquierda, tenemos a COSO 1, es el primer marco de referencia que se utiliza. COSO tiene en la parte del frente del cubo todos los componentes del control, de arriba hacia abajo: ambiente de control, evaluación de riesgo, control de actividades, información y comunicación, y monitoreo. La parte de arriba, la cara de arriba del cubo, son los objetivos que tiene que cumplir la entidad, que son objetivos de operaciones, de reporte y de cumplimiento normativo. Y por otro lado, en la cara lateral, tenemos todas las unidades de negocio, ¿sí?, de una entidad específica. Como COSO tiene intrínsecamente esta necesidad de mejorar continuamente, en el año 2013 empezó a trabajar en una gran mejora en cuanto a la evaluación de los riesgos que estaban asociados a las transacciones de las compañías, y lo que hace es expandir el acápite de Risk Assessment en 4 más. Entonces, obligatoriamente setea cuál es el objetivo de la evaluación del riesgo, cuál es el riesgo que vamos a identificar, qué evaluación vamos a hacer sobre ese riesgo y qué tipo de respuesta tenemos a ese riesgo. Y el tipo de respuesta al riesgo es un control. Y un control puede ser preventivo y detectivo, pero le corresponde la responsabilidad no solamente a la dirección, a través de su ambiente de control, lo que llamamos tone from the top, sino también a los desarrolladores de los sistemas de información a que generen sistemas de información robustos que puedan manejar muy buena información, que la recopilen bien, que sea íntegra, que sea confiable y cuyos resultados permitan que realmente sirva para la toma de decisiones de la dirección. Esto es un proceso dinámico, iterativo e integral. Esto es continuo, es transversal a toda la compañía, y los sistemas de información que están diseñados efectivamente permiten evaluar los resultados de la gestión de cualquier compañía. Algo que me olvidé de contarles era que, a ver si puedo ir para ahí, en este nuevo COSO, a diferencia de donde solamente hablamos de los diferentes áreas de una entidad en particular, lo que hace COSO, es decir, el nuevo, el 2015, el COSO 2, es no solamente evaluar todo esto a nivel entidad, sino también a nivel de división, a nivel de unidad de negocio y también a nivel de subsidiarias. Si existe una compañía con sede en Argentina que cotiza en bolsa y que tiene una filial en Sudáfrica, la otra en el Cairo y otra vaya uno a saber dónde, también le aplican los mismos parámetros de medición. Bueno, esto era el zoom que quería hacer cuando quise hablar del enfoque de cada área, pero bueno, me adelanté con el entusiasmo. Bueno, hasta acá un poco contarles que tengan en cuenta que a la hora de diseñar sistemas de información, termino Bárbara, al momento de diseñar sistemas de información tengan en cuenta que ustedes tienen que ser los primeros que conocen los sistemas administrativos, y los sistemas administrativos, la mejor forma de conocerlos es que la organización los tenga documentados. No existe sistema administrativo que funcione bien, que no esté documentado y que tenga el detalle específico de su matriz de control con su riesgo y con su control mitigante. Los riesgos ceros no existen, siempre van a existir, pero aunque sean bajos tienen que tener controles que los mitigan. Estos son mis datos por si en algún momento se les ocurre decir, pero qué interesante que era todo esto de COSO, le voy a mandar un mail a Merchu y le voy a preguntar, che, mandame más data respecto de esto. Y bueno, mi dirección de Twitter por si me quieren seguir o mismo me quieren consultar a través de esa red.